la Amazonía es un bioma de importancia mundial que nos interconecta a todos sin importar el lugar en el que vivamos. Pero no se trata simplemente de defender un lugar por su importancia ecológica, sino también de garantizar las condiciones de vida para las comunidades y la población que allí vive, que puedan tener acceso a agua potable, a servicios sanitarios, que muchas veces y contradictoriamente, porque uno pensaría que la Amazonía es un bioma rico en agua, muchas veces las comunidades ni siquiera pueden acceder a agua potable teniendo un río al frente de sus casas. La causa en la que yo estoy implicada es justamente esa defensa de todas las formas de vida. Yo me he implicado en la defensa del territorio amazónico desde hace como 10 años. Ha sido una vinculación como en distintas etapas, desde la academia, cuando me fui como a entender las distintas voces de las víctimas del conflicto armado con las que había trabajado, y ahí tuve la oportunidad pues de estar muy vinculada a Putumayo, que es un territorio pues con el que late mi corazón, y también con la Compañía de Jesús en un proyecto muy especial y muy particular de promover la educación bilingüe e intercultural y también la promoción de la educación ambiental en las escuelas de Fe y Alegría en distintos países del bioma amazónico. Que muchas veces las sociedades amazónicas han estado construidas sobre la base de los hombres como los que tienen la última palabra en la participación o en los escenarios de toma de decisión política, comunitaria, y las mujeres se han implicado de una forma muy rica, porque creo que las mujeres entienden las dimensiones del cuidado, y con esto, digamos, no quiero simplificar la dimensión del aporte de las mujeres, sino lo que quiero es señalar que justamente lo que aportan es entender como el territorio en una complejidad que va más allá de las relaciones políticas, sin decir que las mujeres no nos podemos meter en lo político. Son mediadoras, pero también son fuertes en su liderazgo, en su rol de saber que su voz en la comunidad debe ser escuchada, y no solo escuchada, sino también respetada desde la coherencia, desde prácticas de cuidado comunes y desde la búsqueda de ese ejercicio, digamos, comunitario sentido. Muchas veces se cree que la Amazonía es el pulmón del mundo, y sí, evidentemente aporta la captura de dióxido de carbono, pero en realidad son más los océanos los que ejercen esa función ecológica, y sin embargo la importancia de la Amazonía es grandísima por toda la biodiversidad que allí se alberga, ¿no? Y entender también que son múltiples Amazonías, que el territorio, que la Panamazonía son muchas Amazonías distintas, con una riqueza invaluable, y que cada uno de los seres y de la riqueza que uno ve allí es algo que hay que cuidar, porque es algo invaluable para la humanidad entera.